Bien, licenciado Terrero. Señor. Carlos tiene una información de un evento ocurrido ayer. Me llama poderosamente la atención que el presidente de la Junta Central Electoral y la Junta, la cual tengo una especial condición, y es que tengo un pariente muy querido, hijo de unos primos, que fue propuesto por una organización que yo critico mucho, pero hemos podido llevar una vida de convivencia a pesar de las diferencias, que se trata de Chame Isa. Es hijo de dos primos. Y Román Jaques para mí es un misterio. Estuvo en el Tribunal Superior Electoral. Es un personaje que hasta el personal que elige para colaborar con él es especial. Ayer anunció que clasificaron, Carlos tiene la información, clasificaron la Junta con un ISO 9000, creo, pero en tres... Con varios, sí. Sí, en varios reconocimientos. Pero yo quiero preguntar, Carlos, ¿tú conoces a Román Jaques? Sí. ¿De dónde? De CDN Radio. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver con Éramos radio? locutores de radio juntos. ¿Y él fue locutor? Sí, sí. A él, pero mira, ¿tú sabes quién fue también locutor? El amigo de nosotros, Terrero, que es ahora del Tribunal Constitucional. Sí. El que le dijo a Danilo Sí. Medina, mire, presidente, usted me rechazó, pero... Oh, sí, sí. El juez. El juez. Oh, Ay, Dios. Alejandro Vargas. Sí, el juez Alejandro Vargas era locutor. Alejandro Sí. fue locutor, se hizo abogado aquí en Romántica, Sí. y es un magnífico juez. Y parece Sí. que Harold, la locución ha dado dos o tres profesionales. Román Jaques, locutor de radio, él era, primero era locutor, él comenzó muy joven como locutor de una emisora musical, después locutor de noticias de radio y después de televisión, y ahí fue que se hizo abogado y después No, y posteriormente. también trabajó en programas de televisión. Sí, trabajó en programas, En sí. programas de televisión. Yo fui a varios programas entrevistados donde él era. Sí, de Román Jaques, sí. Sí, claro. Ahora, tiene una condición, que el partido que lo propuso, él hizo lo que dijo Badinter. ¿Te acuerdas que Badinter. Sí. Badinter no tiene que ver con Badinter. Fue un juez francés que invitó al doctor Fernández para explicar acerca de la importancia de un tribunal constitucional y de la importancia de la independencia de los jueces, que no tienen que ser agradecidos con el que lo sugiere. Lo que yo dije, doctor. ¿Eh? Lo que yo siempre he dicho. Pero Terrero no hizo caso a eso. Oh. Y ¿cómo se llama? El Román Jaques sí. Sí, Román Jaques. Porque Terrero fue juez de la Cámara de Cuentas, que es un tribunal, Sí. ¿verdad? Y Terrero fue sugerido por ese partido. Pero quien no fue fiel a él fue el partido. Él sí hizo lo que tenía que hacer. Exacto. Sí, sí. No, yo hice mi trabajo El partido. técnico, doctor. No, él le sugirió al partido cosas que si el partido lo hubiera hecho lo que él decía, hoy no estuvieran en los tribunales. Eso. Claro. Sí, porque le pedían que hicieran su declaración de bienes y que colaran su café claro. Y hay unos señores que ahora el jefe de ese partido tiene que estar protegiéndolo y llamando jueces para que lo suelten y que no lo suelten. Pero ese es un tema que no es. Me impactó el acto de ayer. Claro. Tú lo tienes. El de la Junta. El de la Junta. ¿Tenemos alguna imagen? No. Si la hay por ahí, la vemos. Si no, la vemos después. No, pero el de la lotería que tenemos. no, la lotería es otro tema Sí. que vamos a tratar con el licenciado Terrero. Ok. Pero vamos entonces. ¿Qué nos dice? ¿Cuál va primero? ¿Cuál quiere el que vaya? Vamos, ¿Por lotería? vámonos con lo de la lotería, porque Kiko Tabar habló sobre la situación de las bancas irregulares, de las loterías irregulares en el país. Dice que
se enteró de que los propietarios de concesionarias de loterías electrónicas elevaron un recurso de reconsideración ante el Ministerio de Hacienda en contra de la reciente resolución que busca la estandarización de los contratos suscritos por el Estado, tratando de eliminar inconsistencias y desigualdades, expresando que a su criterio el Ministerio de Hacienda ha sido demasiado benevolente con respecto a la aplicación y fiscalización de los contratos con las loterías privadas. Kiko Tabar dice que, visto que el Ministerio de Hacienda, según su opinión, tiene potestad para declarar la nulidad de estos contratos, esa entidad estatal debe de inmediato recurrir a la anulación temporal o definitiva de los mismos y la suspensión de los sorteos de bancas irregulares. Con esta medida entiendo que los propietarios de las concesionarias tendrán que iniciar de inmediato el cumplimiento de obligaciones o acogerse a lo que dice la resolución. Vamos a escuchar a Kiko. A ver si no muchos intereses. Y como nos encontramos en una sala de oración, quiero ser claro y preciso. Claro está que el presidente Abinader está interesado en buscarle solución a los problemas que ha arrastrado este sector de juego a lo largo de varios gobiernos que provocaron desorden generalizado, distorsionando de paso el papel de la Lotería Nacional. En esa línea me solicitó colaboración e integró este grupo del Consejo Consultivo 10 extraordinarias y destacadas personalidades en una labor honorífica que encabeza el arzobispo Soria, la presencia del obispo Jesús Castro, de Bernardo Vega, de Federico Lalane, de Efraín Castillo, de Fran Valdés, de Juan Valle, de Manuel Mora Serrano, que está malito, de Bienvenido Brito, que hoy hubiese cumplido años, a quien recordamos, y el asesor, que aunque está en nuestro asesor del Consejo, que aunque está en licencia, no sé si él me permite que mencione su nombre, pero es el señor Francisco Álvarez, Pancho Álvarez, que está aquí con nosotros. Meses después de constituido el Consejo elaboró un proyecto de ley que le entregó al presidente, fue en noviembre del año 2022, con el objetivo de que a la lotería se le devolvieran las facultades de fiscalización y control sobre las bancas y la concesionaria como tenía, concentrando en una sola institución las funciones que se habían disgregado. ¿Se habían disgregado en función de qué? De que estamos en un proceso político y yo debo ser cuidadoso. Todo el mundo sabe, algunos me dicen que yo soy peleón, otros me dicen que yo soy libre pensador. No, yo no. Yo creo en lo que yo pienso. Y lo que yo pienso no lo pongo en juego con nada ni con nadie a ningún precio. Gobiernos, que no quiero hablar porque ahora están en campaña, por determinadas razones confundieron la fiebre con la sábana. Y si tenían a alguien en una institución que no se atrevían a quitarlo por alguna razón, le quitaban las funciones. Y eso pasó con esto. Eso fue lo que creó el desorden. Aunque ustedes no lo quieran admitir, porque el mismo sector de juego es parte del sector del problema. Pero después que nosotros le presentamos, surgieron dos proyectos más. Un proyecto engavetado viejo que estaba en el Ministerio de Hacienda, amplio y complejo, y otro que le llevó el sector de banca, que por cierto entre el mismo sector lo consensuaron, pero fue un proyecto que básicamente estaba concentrado en lo referente a lo que ellos denominan régimen de consecuencia. En función de eso, el presidente instruyó para que se consensuaran y concentraran los tres proyectos en uno solo. Pero hay que pensar, mis queridos amigos, que estos proyectos de juego tocan intereses de muchos sectores. Ahí están envueltas las concesionarias, las bancas de lotería, que ahí están los consorcios, los independientes, está Fenabanca, están los casinos, están las bancas deportivas y están las hípicas. Todo eso, a cada uno de ellos entienden que el sol gira en torno a ellos. Pero por otra parte,
existe de la diferencia entre el sector de juego. Yo tengo que admitir que en el sector oficial es producto del eclecticismo, que es la variedad de ideas. No todos tenemos las mismas ideas ni compartimos las mismas metodologías. Ustedes tienen que ubicarse en ese sitio, si no estamos perdidos, porque a veces vamos a la prensa y decimos, si ustedes no se ubican de que todo lo que implica un proyecto de ley con todos los intereses y que además dentro del propio gobierno, como es ecléctico, no todos pensamos igual, usted tiene que tomar en cuenta además que no vivimos en un régimen totalitario donde un presidente puede imponer lo que le dé la gana. No, nosotros estamos en un régimen democrático con un presidente que se ha caracterizado por crear ambientes que eviten los conflictos y se busquen soluciones. Por tal razón, adoptar medidas para elaborar y consensuar un proyecto de ley de esa naturaleza que deje conforme a todos los sectores y evitando enviar al Congreso un proyecto que produzca un engendro que después resulte peor, como dice, que el remedio sea peor que la enfermedad, que afecta al gobierno, que afecta a la sociedad y que afecta al propio sector. Yo no puedo terminar, porque es breve, sin expresar que en ocasiones soy enérgico y reiterativo, exponiendo y defendiendo ideas y posiciones que comparto con el Consejo, aunque no sean compartidas con otros sectores dentro del propio gobierno. ¿Por qué lo hago así? Convencido de que de esa manera contribuye a la institucionalidad, a la transparencia y al fortalecimiento del gobierno de Luis Abinader y de la propia democracia. Y además, debo decir que en esta actividad que yo estoy, yo nomás tengo compromiso con dos cosas. Miren, con Dios, conmigo, con el Consejo y con Luis Abinader, con absolutamente más nadie. No me siento comprometido. Y digo esto porque hay áreas de la propia administración pública que ni la cabeza se dan cuenta, porque viven ocupados en muchísimas cosas, que lamentablemente la propia administración pública de alguna manera se arrastran lastres del pasado, lastres, algunos procurando un bendito control que al final lo que hacen es que provocan dilación en los procesos. Y cuando se provoca dilación en los procesos, ahí se van creando cadenas y candaditos que solamente alguien tiene la llave para abrirlo, y eso crea problemas. Y yo no comparto eso. Además, tengo que decir, no tengo edad para que nadie me convenza de que un sistema funciona. Una de las razones, y esa fue una de las razones por la cual algunos se preguntan, yo, además de la lotería, estuve trabajando 2 o 3 meses, funcionando ahí honoríficamente en otro lado, y me fui de ahí, porque no comparto las metodologías que se aplican. Por eso me concentro solamente en el Consejo y en la lotería. Y le doy consejos a los amigos y amigas que están en eso, que hay que hacer lo posible por romper esos benditos, porque estoy en la casa de Dios y no quiero decir maldito, metodologías que se utilizan que solamente provocan dilación, que provocan exasperación. Ya yo no tengo edad para que nadie me convenza y que acepte idea de metodología, porque yo esté convencido de que no funciona. Óigame, y yo estoy poniendo esto, corriendo el riesgo de que a ustedes pudieran entender que es inoportuno, un hombre ya de edad octogenario, inoportuno. No, es todo lo contrario. Precisamente es el escenario al que yo lo quería traer. Porque
algunos del sector se exasperan y escriben y mandan notas de que pero no se sientan, no se ponen a pensar. Primero dijimos, Luis Abinader no es un dictador. Primero, hay una cantidad de intereses envueltos en esto. Hay sectores que nos ponemos de acuerdo en la cosa, pero no tenemos la misma idea ni compartimos la misma metodología. En medio de todo eso, de las incompatibilidades que existen propias de lo que yo denomino eclecticismo, en medio de eso es que está lidiando el presidente. A veces nosotros exigimos más de la cuenta sin sentarnos a analizar. Óyeme, tú le exiges al otro, pero tú no te analizas a ti. Yo no estoy justificando nada. Yo lo único que estoy diciendo que un presidente que quiera hacer las cosas evitando conflictos, tiene que escuchar a los diferentes sectores. Porque hasta el otorgamiento de una concesionaria aquí están los concesionarios, aquí están los jefes, los dirigentes de todos los grupos. Ese tipo de cosas se hicieron antes. Yo no lo hubiera hecho de esa manera, con una mentalidad que yo tengo de lo que debe ser la función del Estado. Pero bueno, yo quiero despedirme diciendo, el obispo hizo un excelente trabajo, publicó en el periódico de hoy, y habló del Kairos. Cuántas cosas recordé yo cuando comenzamos a estudiar, que nos decían cuando éramos jóvenes, Kairos, el tiempo oportuno, el tiempo de Dios. Es así, no se me ha olvidado. Y como en la misa de mi parroquia, cuando terminamos, acostumbramos a decir una oración, el Padre dice, que nada te perturbe, que nada te espante, a quien Dios tiene, nada le falta, Dios solo Dios basta. Quiero expresarle que no se espanten ni se preocupen, ni por la ley, ni por el futuro de la lotería. El Consejo tiene absoluta fe en que Dios iluminará a Luis Abinader a decidir sobre ello en el tiempo oportuno y a su propio estilo. Le agradezco mucho a todos ustedes su presencia. Los estimo, y aunque ustedes a veces crean que yo estoy peleando, no. Ese fue el papel que a mí me pusieron a jugar, no es el que yo quisiera, es el que yo entiendo que debe jugar. Muchas gracias a todos. No está peleando. Bien. Ese fue el acto de la misa con los miembros del Consejo y un grupo de personas que asistieron. Pero yo quiero aprovechar eso para decir, me da pena esa situación. Pero ¿qué tiene que ver a lo de pena? Y voy a decir por qué. Aquí hay un medio de comunicación que perdió recientemente su director, y a partir de ese momento, ese medio, que es un medio radial, quizás el más escuchado aquí, que es la emisora Z101, propiedad de un señor que para muchas personas es un ciudadano que no tiene muchas condiciones, sino que es dueño de una emisora. Pero resulta que no es así. El domingo le decía a Ramón Albuquerque que no se trataba de realizarle piropos innecesarios a Bienvenido, porque nosotros tenemos ningún interés
Al contrario, son competidores en horario. Y competidores con gente de mucho valor. Y justamente lo que decíamos. ¿Cuál es el éxito de él? Cuando escuchábamos que todos los productores tenían que darle las gracias a él y a su familia, los encontramos hasta cierto punto hasta superabundante y hasta ridículo. Porque todos los productores a todas horas comienzan sus participaciones dándole las gracias a él, a su esposa y a sus hijos. ¿Y qué está buscando? Y ahora lo entendí. Está buscando que se sepa que él fue que estructuró ese medio de comunicación. Y que Willy fue el instrumento que llevó a cabo el proceso. Y yo ponía como ejemplo una frase que se usaba mucho cuando Trujillo, para reconocer a alguien sin hacerle ningún daño al jefe, decía: fulano de tal, fiel intérprete de las ideas del benefactor. Sí, así era. Eso era de orden. Ahí evitaba conflictos. Eso era de orden. Ahí se resolvía el piropo al hombre, sí, y el reconocimiento al jefe. Sí. Y yo quiero decir que el valor de eso es el valor de saber elegir los coproductores desde las 5 de la mañana hasta la noche. Personas que en sus áreas pueden tener y deben de tener simpatía, como lo tenemos todos, pero son personas de mucho, y cada vez que aumenta la calidad. Mire el caso Rodríguez Pimentel, Carmencita Inver, un grupo de cuatro, una mujer vegana ahí que uno no sabía que La Vega producía mujeres que sepan tanto. Sí, sí. En fin, todos, el mismo director, dan muestra. Y ahora me voy a Kiko Tabar. Kiko Tabar es uno de mis marcianos favoritos, siempre lo ha sido. Somos vivimos la misma época, ¿cómo se llama? Contemporáneo. Somos contemporáneos, y desde la carrera universitaria yo vi un grupo de compañeros y yo decía: ¿qué van a hacer estas personas ya cuando estén en la vida nacional? Eran políticos todos. Y yo quería que ellos en algún momento llegaran a la presidencia de la República. No lo logré, porque no trabajé por ello, pero era mi deseo. El que más cerca llegó fue Rafael Francisco Alburquerque, que llegó a vicepresidente. Manuel Miguel Coco, José Joaquín Puello Herrera, William Hanna. era miembro del BRUC. William Hanna. José Israel Cuello y Kiko Tabar. William tenía una particularidad, y es que era demasiado médico. Yo nunca lo vi a él como un presidente de la República, porque para ser presidente de la República tiene que ser lo que ustedes acaban de ver que decía Kiko. Ahora, lograr que en un momento en que el gobierno del cambio, que quiero decir, porque ayer hablé con Yana Tavares y parece que ella no entendió bien el papel de nosotros y piensa que nosotros nos opusimos a la llegada del poder de Luis. No, nosotros lo que queríamos era que el PLD, primero con Danilo, y al hacerse Danilo imposible, pues entendíamos que su principal colaborador
podía ser Gonzalo Castillo, que de hecho le darían continuación a un gobierno que ellos habían desempeñado en 8 años. Entonces, Yana Tavares pensaba eso. Nosotros, en cambio, lo que tratamos es de que manejen las crisis los que tienen experiencia en crisis. A veces las crisis no las crean los que están, sino que las manejan. Y en el caso de Luis, que vamos a hablar de él, no creó las dos crisis grandes que le ponen dificultades a su candidatura y a su gobierno, que son Haití y la pandemia. Ninguna de las dos cosas las creó Luis Abinader. Entonces, Kiko Tabar, ese que habló ahora, puede, no sé si podrá, pero puede, y en el pasado pudo, dirigir este país, porque lograr que cuando a este gobierno del cambio se le presente el problema de la lotería con ese administrador, que la justicia lo descargó, muy bien, pero que queda una interrogante: ¿cómo diablos ese tipo llega a administrar la Lotería Nacional? ¿Cuál fue la condición? Me parece que tiene mucho que ver con el discurso de Zorrilla Osuna. No, de Zorrilla Osuna. Claro. En que había que complacer a los compañeritos y darle un cargo. Entonces, llaman a Kiko con el rancho ardiendo. Dice: espérate, déjame ponerme un traje de protección. Y conforma una de las comisiones más difíciles de conseguir. ¿Cómo esa gente todos le dijeron que sí? El obispo de Santo Domingo, Francisco Soria, que para muchos que desconocen que la jefatura de la iglesia es el Consejo Episcopal, creen todavía que el jefe de la iglesia es el arzobispo de Santo Domingo. Logra colocar al obispo de Higüey, que va a ser un obispo y un dominicano que se va a hablar mucho en el futuro de él. Porque todo lo de Osoria lo de Castro Marte no se conoce. Se va a hablar mucho de Castro Marte. Y lograr que Bernardo Vega acepte eso, que Federico Lalane José acepte esa asesoría, que el doctor Juan Valle acepte ser miembro, que Efraín Castillo, Fran Valdés. Pero si ustedes cogen cada personaje, cada uno tiene una especialidad, no fue una cosa eventual. Efraín en publicidad, Bernardo en economía, Federico Lalane, un contralor inigualable aquí en el país. Entonces, Fran Valdés, la iglesia. Bienvenido Brito, que murió, Economista también. fue un economista que se destacó mucho en la Contraloría General de la República. Entonces, Manolito Mora Serrano y finalmente Pancho Álvarez, que Kiko es un sabio, buscó participación ciudadana y buscó los dos en uno, también un abogado. Esa fue una comisión. Ahora, ¿qué me da pena? Que la política está impidiendo que se resuelva el problema de la lotería. Eso que él dijo ahí, problema de todos los gobiernos, está en el libro de los juegos ilegales que imprimió Alfa y Omega, enviado por Fulgencio Espinal en el gobierno de Jorge Blanco, en donde se detalla todos los problemas del juego de aquella época, y hoy están multiplicados al punto de que el juego está en manos
de una mafia y que esa mafia está en el Congreso Dominicano y no lo pueden tocar, porque tiene, además de tengo el Congreso y de que están pidiendo a algunos de ellos, no lo pueden sacar e interrogar, no han podido. Kiko, me da pena, pero la múcura está en el suelo y mamá no puede con ella. Esa comisión no van a resolver el problema, porque la política se los tragó. Y él sabe lo que nosotros estamos diciendo. Yo no puedo hacer acusaciones porque no tengo por qué, pero todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Y hay otro problema. Uno de los grandes políticos que ha reconocido la grandeza de Kiko es padrino de esa mafia. Y él tiene dos pies en el mismo zapato. Él escribe hoy: el martes hablé de la incompatibilidad de ideas y metodología. Por eso expresé el martes que frente al tema de los juegos de azar, el proyecto de ley de juegos y el destino de la lotería, como decimos en la iglesia, que nadie se turbe y que nadie se espante, que el Consejo Consultivo de la Lotería que encabeza el obispo Francisco Soria tiene fe en Dios, iluminará al presidente de la República a tomar debido tiempo la decisión adecuada. ¿Cuál es la decisión adecuada? Pero tiene una verdad: solamente Dios puede resolverse. Ninguno de los hombres que tenemos aquí resuelve el problema de la lotería. Aquí hay una serie de problemas que tú puedes mejorarlo, pero así como internacionalmente el Medio Oriente no se puede resolver, el problema dominico-haitiano no se va a resolver, el problema de la salud de todos los dominicanos no se va a resolver, y el problema de los juegos de azar no se va a resolver. Eso lo digo yo no me sumo a nadie, ni nadie pido que se me suma. Esos son problemas irresolubles. Me da pena por Kiko, dirá lo que sea, pero ya él dio el primer paso, hizo la recomendación y se fue de Hacienda. A él le encargaron la parte de juegos que tenía Hacienda. De casinos. La parte de... Sí, porque es que el juego tiene tres patas. Tiene una parte impositiva, que hay que reconocer que en el presupuesto nacional se cuenta mucho con los impuestos de los juegos de azar. Y entonces eso está en la DGI, que Kiko sabe porque fue director de la DGI. Claro. Hacienda tiene los casinos y una parte de los juegos, y la lotería tiene las bancas. Pero ni está en Hacienda ni está en la lotería. Eso está en manos de dueños de bancas y de casinos que están en el Congreso ya. Se fueron al Congreso. Y ahí no pasa nada en contra de los juegos, nada. Ahí apareció uno que estaba en una pre-campaña, 2,000 bancas propietarios, ilegales, porque ese es otro problema. Los dueños de las bancas legales son los dueños de las bancas ilegales. De eso yo quisiera decir, no voy a hablar más, pero sí hay que seguir hablando. Yo quiero decir algo, doctor. Doctor, este mensaje suyo tan temprano manda un mensaje, es realista pero negativo. Usted concluye, doctor, en que no se puede hacer nada. La pregunta es, ¿de qué nos sirve entonces tratar de ser honesto, tratar de hacer las cosas por el bien, por donde deben ir, por el camino correcto, como ha hecho Kiko Tabar con la iglesia al lado, y decir, yo soy así y quiero hacer las cosas bien y lo dejo aquí, pero ustedes saben quizás que esto va a ser muy difícil enfrentar los conflictos de intereses o los intereses en conflictos? El mensaje, doctor, entonces es, nos jodimos. Yo no me explico por qué un contador público autorizado
que llegó a ser directivo del colegio, no presidente, pero directivo del colegio Secretario general de contadores y presidente de la Cámara de Cuentas, sabe mejor que nadie en este país. Él hizo, ese presidente de la Cámara de Cuentas, hizo un consejo también, hizo un tour, fue a los medios, un periplo. fue a la iglesia, a la cúpula de la iglesia, fue a participación Afín. y explicó la situación. Y ahora está viniendo aquí a decir que qué hacer. Él sabe que se va, que lo votaron. No, pero doctor, lo pidieron que renuncie. No, pero no es eso. Porque le mintieron al poder político. Que si le hubieran hecho caso, hoy la mitad de los acusados no estuvieran en el banquillo de los acusados. Doctor, pero precisamente por eso, doctor, y ese discurso mío en el púlpito de la catedral, que ojalá que la gente lo pueda buscar y lo revise, es que tiene sentido, doctor. La pregunta es, doctor, las esperanzas, o sea, siempre Obama escribió su libro sobre la esperanza, y la gente piensa siempre en que hay algún momento para cambiar. Y la pregunta es, doctor, ¿nos cambiamos nosotros para lo peor o lo peor viene a cambiar para lo mejor? Yo pienso, doctor, que siempre debe haber oportunidad para que la gente entienda que está por el camino equivocado. No estamos hablando de religiones, estamos hablando de acciones, de conducta, de ética, de moral. Y eso es lo que ha dicho ahí Kiko Tabar, que además fue director de aduana, director de impuestos nacionales, o sea, todo. Y mire, todavía, y a esa edad que él tiene, está reclamando todavía por un cambio. No el cambio político, no, por el cambio en la sociedad, en lo que es la mentalidad de la gente. Hacer la cosa correcta, doctor. Sí, Andrés, pero cuando tú vivías los 12 años, por ejemplo, no entendía cómo un hombre que está dirigiendo el país te dice, la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. Coño, y usted que no es el presidente. Sí, yo soy el presidente, pero se detiene en la puerta, no entra. Deja una página en blanco, porque yo me sé la verdad, pero no la puedo decir. Usted es presidente, pero no la puede decir. Y eso es las cosas que hoy nosotros entendemos, hoy, que tenías razón, igual que si le damos para atrás y nos vamos a la restauración. ¿Y cuál fue la posición de Santana? ¿Por qué Santana prefirió a los españoles y no a los haitianos? Porque era un vendepatria. Sí. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué tenía esa...? Porque él era pro España. No. Como dice, tú eres religioso, sí. ¿Por qué tú eres católico? ¿Por amor a Dios o por odio al diablo? ¿O por miedo al diablo? Fue por medio al diablo que Santana hizo eso. Fue por miedo al diablo que Trujillo cometió esa barbaridad. Yo no estoy justificando esos dos hechos. Estoy poniéndome en el lugar de ellos. Ellos entendieron que estaban haciendo una labor patriótica, matando gente, deportando a los patriotas y prefiriendo España. Pero, lo único que hay que hacer es lo que hizo Andrés, que conste y que la historia diga, que conste que lo señalé. Y lo escribí. Porque no tenía el poder para cambiarlo. Sí, pero por eso, Kiko Tabar dice muy claro, doctor. Primero, Kiko Tabar no le hace nada que lo quiten de la lotería. Pero dice muy claro lo que él siente y dice, el presidente es democrático. Porque si no fuera democrático, no estuviera ahí. O sea, bueno, hay que tener mucho cuidado para quitar a Kiko Tabar de una posición con un discurso además como ese, que todo el mundo sabía cómo venía, pero quiere por lo menos dejar ahí, mira, él es democrático. O sea, doctor, usted hizo un paralelismo en un momento determinado con lo que hizo Zorrilla Osuna. Que Zorrilla Osuna, doctor, ¿qué fue lo que dijo? Lo que todo el mundo quiere hacer, todo el que quiere apoyar y va a apoyar y firma y hace un arreglo, tiene que buscar una recompensa en el Estado para que mis personas de mi programa, de mi partido,
tengan la oportunidad de hacer una... Ahí, en vez de hacerle un repudio, miren que Luis no sabía qué hacer. No sabía si contestarle, si bajar la mano. Sí. No solamente dijo, yo juro. Fíjense que dio un paso que Adelante, no es normal. echó adelante y para atrás. Sí, juro. Tengo correcto. que salir de esta vaina. Es correcto, es correcto. Ese señor hizo lo que está diciendo Terrero. Expresó el por qué la gente hace política aquí. Claro. Y que no es verdad que están haciendo y para cambiar las cosas. Y esa situación también debe mover a estudiar a quien está dirigiendo y por qué debe de seguir dirigiendo 4 años más. Leonel Fernández se va a deprimir si pierde. No, Leonel Fernández ya fue presidente 3 veces con éxito. 3 veces. Danilo Medina no es un candidato porque se lo impide la Constitución. Y porque después entramos en detalle por qué se independizó el Ministerio Público, para que se encargue de ese problema. Entonces, puede que te guste o no, puede que tú lo creas o no, pero lo que yo creo es lo siguiente: este gobierno no está improvisando. Yo pensé durante 3 años que estaba improvisando. A medida que se presentaban los problemas, no. Número 1, todo estaba calculado. Encuentra 5 meses de pandemia. Vio que todo estaba manejándose igual o mejor que en otras partes. ¿Y qué hizo? Siguió la línea del gobierno anterior, pero sin ningún empacho ni ningún problema. Continuar los que está bien. Busquen, ¿hay algún preso por la pandemia? No. Hay un acusado, antes de tomar el poder, que acusaron a un tipo de que estaba vendiendo fuera de concurso. Ya se demostró que no era así. Varió un poco, tenía un programa de gobierno para ejecutarlo, porque fue candidato en el 16 y elaboró su programa de gobierno. Y ese programa de gobierno fue variado por 2 elementos que sobrepasaron sus fuerzas, porque los presidentes no lo pueden todo. ¿Cómo el presidente puede resolver y organizar Haití? ¿Cómo el presidente puede organizar a los rusos y a los ucranianos para que los granos y el combustible no se alteren? No puede. El presidente dominicano lo único que hizo fue, en la pandemia, seguir lo que estaban haciendo. ¿Cómo el presidente puede hacer un presupuesto sin crear impuestos? Sin crear impuestos. Sí, porque yo no puedo crear impuestos en medio de una pandemia. Entonces tengo que coger prestado. Y la oposición dándole funda. ¿Tienen otra solución? Ninguna. Coger prestado. Otra. Alianza público-privada. No tengo cuarto y quiero hacer cosas. Pues vamos que el sector privado las haga, que yo le doy todas las facilidades. Es una forma de privatización por falta de recursos, de hacer un gobierno que pueda presentar obras. El presidente a cada rato corta una cinta de un proyecto privado y la gente piensa que él se está acreditando un triunfo. No, le dio facilidades. Entonces, la independencia del poder, desde que llegó sabía que se iba a quedar. Mire, si yo me pongo a perseguir ladrones, vamos a coger y sacar eso del gobierno, que se ocupen ellos. Pero que se ocupen de los PLDistas. Y viene Leonel Fernández, que tenía el pecho abierto, dice, yo me sumo, yo estoy de acuerdo con que se persigan a la gente de Danilo. Y ponen un ministerio público que estaba probado que no se iba a doblar. Y le caen arriba solamente al sector de Danilo.
destruir el partido mayoritario. Eso estaba en el... ¿Cómo? No fui yo. Poncio el Piloto. No Pilato, no. Poncio el Piloto. Se lavaron la mano los dos. Ahora los necesitan los dos. Pensaba que los 2 millones iban a correr para allá y no fue tan fácil. Y si te estoy metiendo preso, no te puedo pedir que me saques en primera vuelta. Y ahí es que está el problema. Entonces, se complica con los aliados. Dejan fuera... Oye, es una casualidad que cuando Luis tomó posesión, debió llamar a Guido. Guido, tú fuiste consultor jurídico de Hipólito, el gobierno nuestro, así como llamaron a Díaz Morfa. Yo quiero que tú seas consultor jurídico o secretario de Interior. No, a ti no te quiero porque tú quieres mi posición. Ramón, tú eres un sabio. JP Morgan. El problema es que Toñito no le da ni por los tobillos a Ramón. Pero Toñito lo que quiere es que Luis sea el presidente. Y Ramón quiere ser el presidente. Entonces, ni Toñito, ni Ramón, ni Ramón Emilio Concepción se le puede dar una posición porque no quieren que yo sea el presidente. Muchos de ellos quisieran hasta que no sigan la presidencia. Por suerte se resolvió el problema. Ellos entendieron al final que no tenían nada que buscar. La izquierda le tenía una candidatura a Guido esperándolo. Pero Guido, no quiero más vaina con los yanquis. Entonces, este gobierno no improvisó, lo hizo todo, los 10 mandamientos. Lo planificó. Lo planificó. Sí, y en la medida que los problemas se van resolviendo, tú tienes que, ya tenemos 165 días que faltan para las municipales y 206 días para las presidenciales. ¿Qué va a pasar? No sé, pero esta juramentación de esos partidos deben también de poner a pensar a los estrategas de Luis, de que ustedes sabían lo que le iba a decir, que Guido sacó más votos que la suma de los 4 partiditos. De todos, más que todos. ¿Tú sabías eso? Sí, señor. Sacó más votos que todos. Y él tiene que pensar en eso. Sí. Y Ramón sacó individualmente más votos que cualquiera de los otros. Entonces, esas son de las cosas que tienen que sopesar. También hay elementos que usted tiene que, si está gobernando un país, enterarse. Nosotros no aspiramos a nada de este gobierno, porque saben primero que nosotros no nos quieren. Personalmente, a mí, no hay nada de acercamiento, hola, hola y hola, hola. Es decir, pero nosotros no andamos buscando nada. Pero yo le digo al presidente que él es el piloto en el avión que yo voy. Y no hay ninguna forma para que yo quiero que este avión se caiga. Entonces yo le quiero decir a él, presidente, usted sabe que el Banco de Reserva hizo una feria de vehículos, venta de vehículos fiados, y que hubo 20.000 millones de solicitudes. No dicen cuántos vehículos, 20.000 millones de dinero prestado para local, y que se pusieron a revisarlo y aprobaron la tercera parte, 7.000 millones. Ahora, 7.000 millones, yo calculé, ¿cuál es el carro nuevo más barato? Entre 15 y 20.000 dólares. ¿Cuál es el carro de lujo más caro? Entre 100 y 150. Yo le busqué un promedio de 50. 50 son casi 3 millones de pesos. Sí, señor. Usted sabía que posiblemente se aprobaron la compra de casi 3.000 vehículos en un fin de semana. 3.000 vehículos que ya hoy deben estar por ahí con una placa
que va a tener problemas porque los dealers lo empeñan, la matrícula. Y que específicamente son 2.400 vehículos a $50,000 de promedio. Pero solicitaron 7.000 vehículos para comprarlos, los rechazaron, pero eran 7.000. Entonces, ese es el país que usted está gobernando. Mientras Hugo Vera tiene que estar rompiéndose el caco, a ver, ¿dónde va a poner todos esos carros a transitar? ¿Cómo ordena el tránsito? ¿Cómo ordena el tránsito? ¿Cómo va a ordenar si en el momento que cree que lo va a ordenar, Le meten más carros. le meten? A cualquier hora, aquí el tránsito, eso no puede seguir así. Y yo le pongo un ejemplo, las dos entradas, el puente Duarte y la autopista Duarte. Búsquenlo a cualquier hora, sobre todo ahora. Desde los Alcarrizos hasta la Churchill hay un tapón. Y desde el Hospital Darío Contreras hasta el elevado de la 27 hay tapón. Entonces, eso no se... Pero hay algo muy sencillo. ¿Y cómo es posible que en 10 años no se haya resuelto el problema de la George Washington? No se ha resuelto. Por la independencia, llevaron el problema de la George Washington a la independencia. Por la 27, Por los camiones. por la circunvalación, es muy lejos Y cuesta. y caro. Busquen una solución. Por suerte oyeron el caso del transporte escolar. Hablaron con Caribe Tour, porque meterse a comprar 1.000 vehículos y emplear 7.000 personas, un chofer y 2 pitchers, 3 pitchers, era un trabajo. Entonces, vea el problema de los vehículos, vea el problema de la solución del tránsito, pero que se dé un paseíto por Ciudad Nueva y Ciudad Colonial. Señores, hay un porcentaje preocupante de propiedades en venta. La cantidad de se vende que hay en Ciudad Colonial y Ciudad Nueva, en Gascue, es increíble. Usted no se lo imagina. Donde va a llevar mayor concentración y mayor problema, entonces ahora resulta que la gente está vendiendo. Y cuando tú preguntas los precios y buscas un tasador, te estás dando cuenta que están buscando algo, y es vender a nombre de que en el futuro eso se va a revaluar. Eso no tiene precio. Tener una casa en la calle Mercedes o en la Isabel la Católica, la ciudad más antigua de América, el Conde y la Mella están vacíos, señores, los locales. Vayan y mírenlo. Entonces, ese es el problema, que mucha gente no sabe, que el día de las elecciones, cuando se vaya a depositar el voto, no importa que te den el picapollo o te transportan, el problema es más sencillo. ¿Quién me conviene a mí? Ese es, entonces, la labor de la primera persona que hablamos, la Junta Central Electoral. Todo está concatenado, todo, pero sobre todo que no es una responsabilidad de Luis, del que elige, o de Hugo Veras, es un problema de todos. Se prohíben terminantemente las importaciones de los vehículos. No, porque de eso depende. Si se suma el juego a las importaciones, ya tenemos problemas. Tenemos problemas. Entonces, gobernar es lo que le digo a Ramón Albuquerque, es seleccionar
la persona o las personas ideales para los cargos. No hay otra forma, porque todos terminarán diciendo, no tuve éxito porque no me suplieron los dineros que necesitaban para yo hacer una buena gestión. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Había un ejemplo grande. ¿Cuál fue el mayor avance que dio el PRD en su gobierno? Doblar a la derecha en rojo. Doblar a la derecha en rojo. ¿Cuál fue la mejor oferta que hizo Danilo y Leonel? Danilo las visitas sorpresas, que ha ido a cobrarla. Y Leonel, elevados, vías, institucionalidad. Túneles. Y lo que no me conviene es que me lo diga la oposición. El metro. ¿Por qué te fuiste? Porque me traicionaron. ¿Por qué dividiste? Porque me usaron los logaritmos. ¿Cómo se llama la vaina? Algoritmo. Pero tú no has dicho por qué Quirino te acusó. ¿Por qué Quirino está quillado con Leonel? Porque me lo trajo Peralta. Pero no le han contestado a Quirino, le contestaron a Danilo, a Peralta y lo metieron preso. Porque esa es la razón por la que Peralta está preso. El que no lo sabe eso, miren, hay cosas que yo creo. Danilo no se religió por ir a China. Si él hubiera hecho lo que los americanos querían, eso lo hubieran modificado. Peralta está preso porque tiene dos. Un competidor y dos, eso. Así es que nosotros vamos todos los días a ver, no tenemos más nada ya, ¿verdad? Bueno, Cristo Park, doctor, recuerde las casas del barrio Cristo Rey que usted estuvo hablando ayer y que es bueno mostrar cómo está ahora la situación. Uno dice que el problema electoral es tan grave que a veces el gobierno se le olvida. Nosotros no somos los encargados de hacer la imagen al gobierno, pero quiero decir que una de las mejores obras que han hecho, nosotros creímos que ellos hicieron, en vez de un muro de la vergüenza que le hicieron con el Faro para tapar la miseria, yo quería que pintar de colores las casitas era demagogia. Ayer Edward fue y nos tomó eso. Y eso fue allá arriba que se vieron las casitas. Usted ve abajo donde se hizo la cañada. Señores, eso cambió la cultura de los señores, de las señoras, de todos los que viven en ese sector. Una obra desde el punto de vista social que no tiene precio. Eso era un basurero y son las mismas gente que viven ahí. Y la cañada por abajo. Y la cañada por abajo. Sí, la encacharon. Soterraron la cañada, dignificaron el vecindario y son la misma gente, los mismos sucios que habían. Ahora están limpios, haciendo jogging, corriendo. Sí. Increíble. Pero el gobierno no lo sabe. Lo hizo, lo paga, pero no lo sabe. Eso es más importante de lo que mucha gente se piensa. Es muy bonito. Sí. Y la oposición se queda callada, pero la oposición lo disfruta cuando pasa por ahí. Así es que... La Agustinita. Tienen que ponerle seguridad solamente. Perdón. Ponerle poco de seguridad para que la gente... Pero lo que había vendiendo en ese parque antes, sí, yo sé. había todo lo malo estaba ahí. Y ahí está todo lo bueno. Con la misma gente. Sí. Con la misma gente. Bueno, vamos entonces a hacer una pausa y vamos a llamar a Félix, porque tenemos un invitado que comenzó a trabajar deportes justamente en la época que nosotros abrimos Revista 110, en el 87. Vamos a una pausa.